auditorio recuerde. A finales de febrero, ustedes recordarán que el presidente de la República hizo un diagnóstico de cómo veía que venían las cosas con el coronavirus y dijo que para él no había ningún problema, México estaba totalmente preparado para enfrentar la pandemia e incluso calificó el que esta enfermedad no era ni letal ni preocupante, ¿no? Eso es muy importante recordarlo porque este fue el diagnóstico con el cual a finales de febrero, principios de marzo, entramos como gobierno federal a la conducción de la pandemia, ¿no? Recordemos eso, fueron palabras textuales del presidente en su mañanera y posteriormente, días siguientes, fue en el mismo tono de que no había problema, más adelante dijo que había que seguir abrazándose, cosas de estas. ¿Por qué es importante verlo? Porque ayer el presidente, a propósito de este comentario y lo quiero ligar, que hace el dueño de Grupo Salinas, el presidente dijo que ya nomás nos queda una semana, que nada más es esta semana, ¿no? Es lo que acaba de decir, que ya estamos saliendo. Y por el otro lado, un personaje tan importante para la Cuarta Transformación como es el Grupo Salinas y particularmente su presidente, quien ha sido uno de los grandes beneficiarios de los contratos de esta administración, dice que pues no hay bronca, que hay que salir, hombre, no hay ningún problema. Incluso recordemos que los negocios del Grupo Salinas se abstuvieron de entrar dentro de las recomendaciones del gobierno federal, argumentando, entre otras cosas, que bueno, sus tiendas Electra eran de necesidad básica, ¿no? Y porque ahí estaba un banco y que porque no sé qué, y hasta el final se mantuvieron abiertos. O sea, en franca rebeldía a las disposiciones federales, y todo esto con la complacencia del presidente. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Porque al final forma parte de una misma concepción, y es el hecho, primero, de que la pandemia pues había que enfrentarla en los términos que fuera, y que iba a haber una letalidad, y pues ni modo. En el fondo, esa es la actitud que ha tenido el gobierno mexicano, porque le ha dado un manejo político a la pandemia. Y si uno de sus principales asociados manifiesta una postura como esta, Lilia, en el fondo es una postura del gobierno federal. O sea, el Grupo Salinas no puede tener estas libertades que ha tenido y que sigue manteniendo, con esta expresión que nos preguntas la opinión, si no es porque en el fondo hay una complacencia del gobierno federal hacia la conducta de don Ricardo Salinas. Y esto en el fondo implica esta coincidencia en que es más importante abrir la economía, independientemente del costo humano que esto signifique, porque al final es un costo que tarde o temprano tendríamos que haber pagado. Ese es, a mi juicio, lo que explica en mucho la conducta de Ricardo Salinas a lo largo, no de esta última declaración, a lo largo de toda la pandemia. Pues sí, pero